La gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas. Amén. Gracias a Dios, hermanos. A la vez estamos un día más de vida y al mismo tiempo un día menos también en la tierra. Porque bien sabemos que las señales, la vida que Dios nos da, todo está trazado, todo está predestinado. Así que por más que nosotros querramos alargar nuestra vida de lo que ya está trazado, hermanos, no podemos, porque ya todo está milimétricamente diseñado por medio de Dios. ¿Es así o no, hermanos? A veces nosotros queremos, como dice en Proverbios, el que quiere buscar la vida no la hallará, hallará la muerte más bien. Cuando nosotros querramos en aquellos días, cuando se acerca a esas cosas, las calamidades, cuando querramos buscar la muerte, hermanos, la muerte va a huir de nosotros. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Ve? Entonces, hermanos, por eso nosotros no podemos dar marcha atrás. Todo lo que Dios ha trazado para el ser humano. También al mismo tiempo, hermanos, me da un gusto, en verdad, y es un gozo, como siempre digo, ver a las hermanas doncellas, a los hermanos jóvenes que se esfuerzan de sábado en sábado para que el aprovechamiento de la palabra de Dios sea benéfico para cada uno. Así como antes nosotros íbamos a la escuela. ¿Para qué íbamos a la escuela? ¿A sentarnos o para qué? Para aprender lo que nuestros profesores nos instruían. Así también nosotros, tanto los adultos como los jóvenes, también venimos acá el sábado en sábado para poder aprender lo que nuestros hermanos nos imparten. ¿Ve? Y a la verdad es un gusto por los padres, en verdad, los admiro porque así lo van inculcando en el camino de Dios. ¿Ve? Así evitan que nuestros hijos se pierdan, que tomen malos rumbos. Voy a pasar un versículo, lo que dice en Proverbios, capítulo 17, verso 6. Dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. ¿Ve? Prácticamente hay hijos que en verdad agradecen, están muy agradecidos con los padres. ¿Por qué? Porque supieron conllevarle a una educación formal. Ya que antes, cuando éramos todavía inconversos, no conocíamos la cosa de Dios, nos dieron todo, hicieron lo posible porque nosotros seamos algo en la vida. Se esforzaron para que nosotros aprendamos a defendernos en este camino, tanto en la vida material como en la vida espiritual. Es por eso que a veces veo algunos padres que inculcan a sus hijos en las cosas de Dios, y eso es muy bueno, porque mañana más tarde, como dice en Efesios, la promesa que los hijos van a alcanzar va a ser la vida eterna. Por eso dice en Efesios: honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa. ¿Ve? El honrar a nuestros padres, a nuestra madre, no es en vano. Hay un premio, hay un obsequio de parte de Dios. Cuando ya hayamos acabado esta carrera, hayamos llegado a esta meta que Dios nos trazó, entonces vamos a obtener lo que nos dice en Efesios, la promesa. Y la promesa sabemos que es lo que Dios promete a todos los que aman a sus padres, aman a sus enemigos. El amor es incondicional para con todos. ¿Ve? Entonces, hermanos, después de este breve preámbulo, digamos así,
Vamos a ver unos cuantos versículos que ya es conocido. Ya nos han hablado a nosotros del arrepentimiento. ¿Es así o no, hermanos? Nos han hablado del arrepentimiento. Primero nos hablaron de la creencia, del evangelio, del arrepentimiento. Pero nosotros quizás nos hemos preguntado en nuestra vida cotidiana, ¿por qué debo arrepentirme? ¿O de qué debo arrepentirme? Muchos nos hacemos esa pregunta quizás. ¿Por qué me voy a arrepentir? ¿De qué debo arrepentirme? ¿Ve? Hay una incógnita. Es algo que nosotros nos preguntamos. Quizás hacemos un examen de conciencia en nuestros corazones y vamos a ver de que en verdad es necesario que nosotros nos arrepintamos. A ver, primeramente ya sabemos qué cosa es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, digamos, dejar de hacer lo malo, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros seamos conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. Si estamos haciendo mal, entonces hay que hacer un alto. Y si estamos haciendo bien, entonces proseguirlo. Veamos en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Libro de los Hechos 3, 19. Bien, entonces por eso les decía, hermanos, esa pregunta. ¿De qué debemos arrepentirnos? ¿Y por qué debemos arrepentirnos? Esa es la incógnita en nosotros. Por ejemplo, en mí, cuando yo antes era inconverso, no conocía todavía la palabra de Dios, digamos así, venían algunos hermanos evangélicos predicando la palabra de Dios, que por acá hay que arrepentirse de todo eso. Pero yo decía, ¿por qué debo arrepentirme? ¿Qué cosa le he hecho a usted? ¿Algún mal, algún daño yo le he hecho a usted? Yo no he hecho ningún daño para arrepentirme. Pero sin embargo, ahora, con la evolución del tiempo y la permanencia que nosotros tenemos como cristianos, ya vamos analizando ya. Que en verdad es bueno arrepentirnos, dejar de hacer lo malo, dejar esa vieja manera que hemos tenido en la carne. Esos procederes que a nosotros prácticamente nos es engañoso. ¿Ve? Pero ¿para qué debemos arrepentirnos? Nos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿para qué nos debemos arrepentir? Para que sean borrados nuestros pecados. Porque dice bien claro la Escritura que el hombre, desde que está en el vientre de su madre, ya es pecador. Porque dice que a nosotros nos concibieron en pecado. ¿Ve? Ahora dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, tiempo de sosiego, tiempo de descanso. ¿Ve? Si nosotros nos arrepentimos como debe ser, ese descanso, esa tranquilidad va a ser notoria, pero en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una descarga de todos nuestros actos malos, de todos nuestros hechos negativos. ¿Ve? Todo eso estamos ya descargando, estamos echando a un costal, digamos, a un saco todo eso lo malo. ¿Para qué? Para que nosotros limpiemos ese depósito que Dios nos ha dado, para que recibamos
el Espíritu, porque el Espíritu dice que morará en el corazón de la persona. Y si nuestro corazón está lleno de esa suciedad, el Espíritu no va a morar ahí. Porque nosotros somos conscientes, hermanos. Digamos en nuestra casa nomás, que nuestra casa está desasiada, está llena de inmundicia, digamos así. Y si quiere entrar una visita, en la vida va a poder entrar porque está sucio, está lleno de suciedad, está lleno de inmundicia, no puede entrar. Así es el Espíritu, hermanos. El Espíritu ve nuestro corazón. Si nuestro corazón está limpio, entonces dice, va y hace morada ahí. Pero si nuestro corazón está sucio, por más que nosotros derramemos lágrimas y lágrimas, jamás el Espíritu va a estar ahí con nosotros, hermanos. Bien, hermanos. Dios, mediante su palabra, hermanos, Él nos exige, Él se exige a la persona para que se arrepienta. Veamos el libro de los Hechos 17:30. ¿No ves, hermanos? La Escritura lo dice bien claro. Dios está exigiendo a todas las personas para que se arrepientan. No solamente a uno de una ciudad, de otra ciudad, no, a todos los hombres exige que se arrepientan. Hace un llamado al arrepentimiento. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, miren hermano, Dios ha sido prácticamente paciente con la humanidad. Ha dejado pasar por alto toda esta ignorancia en que nosotros hemos estado andando. No la ha tenido en cuenta, pero tenía que llegar el día, hermanos, en que Dios tenía que denunciar ya, tenía que exigir a la humanidad para que se arrepienta. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ve? Por eso, hermanos, Dios, sabemos muy bien, es benevolente, es misericordioso, Dios es amor, pero también, hermanos, como dice la Escritura, Dios se enoja. Dios se enoja. Por eso hemos visto un texto más anterior, que Él miró desde los cielos a los hijos de los hombres a la tierra para ver si había alguien quien se acordara de Dios. Pero no había ni uno, dice. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todo el mundo andaba en su propio criterio. ¿Ve? Ahora pues ya es tiempo, hermanos, conforme a la exigencia de Dios, que nosotros procedamos al arrepentimiento. A veces, hermanos, nosotros pensamos, el arrepentimiento, ya me arrepiento, ya me voy a la iglesia, ya. Pero, hermanos, hay arrepentimiento fingido. Nosotros, o el que se arrepiente, no debe ser, disculpando la palabra, no debe ser hipócrita. Nosotros no podemos engañar a Dios, hermanos. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña. Él sabe nuestros corazones, en qué estado se encuentra. Nosotros no podemos mentirle. ¿Ve? Ahora, hermanos, ¿por qué creen que el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios? Porque sabemos que Dios creó al hombre, su imagen y semejanza, le creó para que herede, ¿ve?, todos los bienes que Dios ha prometido. Pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué el hombre fue desechado de la presencia de Dios? Libro de Romanos capítulo 3, verso 23.
¿Ve? ¿Por qué fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios? ¿Por qué fuimos destituidos? ¿Por hacer lo bueno o porque hemos infringido las leyes de Dios? ¿Ve? Porque dice, hemos pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hermano, pero con eso no quiere decir que ya nosotros no tenemos entrada a la gloria de Dios. Con eso no quiere decir que ya Dios nos desechó. Al contrario, hermano, como dijo Jesús, yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Eso siempre hay que recordar, hermanos, que Dios o nuestro Señor Jesucristo no vino a la tierra a buscar a justos, al arrepentimiento, sino a los pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria que el ángel tan preciado, el ángel más bello que hubo en aquellos días en la creación, ¿saben cuál fue? ¿Quién fue? Fue Luzbel, un lucero, el más codiciado, el mejor, el más hermoso de los ángeles. Pero sin embargo, él quiso ser más que Dios y fue destituido, fue desterrado. ¿Ve? Ahora, hermanos, ¿qué debe hacer el hombre cuando se arrepiente ante Dios? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo deben ser sus actos, sus hechos? Libro de Mateo, capítulo 3, verso 8. Mateo 3, 8. Es muy conocido ese texto. Dice, el hombre que se arrepiente delante de Dios debe hacer las obras dignas de arrepentimiento. Y esas obras dignas de arrepentimiento, ¿cuáles son? Sabemos muy claro. Uno, al arrepentirse, desecha todas las vanidades, desecha todo lo malo y empieza su nuevo ministerio delante de Dios. Hacer las obras dignas que a Dios le agradan, como por ejemplo, ya nos hemos arrepentido, ya comenzamos a ser nueva criatura delante de Dios. Entonces ya comenzamos a predicar la palabra de Dios. Ya comenzamos con nuestro prójimo a evangelizar. Ya estamos haciendo la obra de Dios. Ya estamos esa obra digna de arrepentimiento que a Dios le agrada. Ahora, hermanos, el arrepentimiento, como estamos viendo, hace que el hombre reconozca su pecado. Porque sin arrepentimiento el hombre no puede reconocer su pecado. Porque lo primero que dice, ¿qué cosa he hecho? ¿De qué me voy a arrepentir? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, estamos reconociendo que hemos pecado delante de Dios. Libro de Salmos, capítulo 32, verso 5. 32, 5. Dice así, Salmos 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. ¿Ve? El arrepentimiento hace que nosotros confesemos nuestros pecados, hermanos. Parece mentira, hermanos, pero mediante el arrepentimiento hay un espíritu que nos impulsa a reconocer nuestros errores
Hay algo que nos impulsa para que nosotros reconozcamos que en verdad hemos pecado contra Dios. Por eso repito, mi pecado te declaré, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. O sea, al declarar nuestro pecado, estamos aceptando de que hemos hecho iniquidad delante de Dios. Lo estamos declarando. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Ve? Nosotros por eso debemos hacernos un acto de conciencia y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estaremos haciendo bien delante de Dios? O quizás porque es sábado nosotros nos acercamos a la iglesia, al templo de Dios, comenzamos a estudiar, pero ¿será sincero lo que nosotros hacemos? ¿O es que saliendo de la puerta de la iglesia para allá tenemos otras acciones? Hay que hacernos ese examen de conciencia nosotros mismos. Por eso nos dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Yo no voy a confesar mis transgresiones al vecino. Yo no le voy a confesar mis malos actos al vecino, al compadre, al primo. No. Nosotros hemos pecado contra Dios. Ahora dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios perdona, hermanos. Hay que tener en cuenta eso. Dios perdona el pecado, pero también Dios tiene su límite. Tiene su límite. Por eso, nosotros, desde el momento en que nos arrepentimos, desde el momento en que debemos desechar todo lo malo, estamos declarando las cosas a Dios. Todo lo que nosotros hemos venido haciendo, nuestras transgresiones. ¿Ve? Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si uno encubre su pecado? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Le irá bien? ¿Tendrá bendiciones? ¿Tendrá maldiciones? ¿Qué es lo que pasará con el que encubre sus pecados? Proverbios, capítulo 28, verso 13. Ahí está. Más claro, hermano, no podemos entender ya. Como dice el dicho, a buen entendedor pocas palabras, y es suficiente para nosotros para entenderlo. Si nosotros queremos bendiciones, queremos una vida prosperada, queremos la misericordia de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? No encubrir nuestros pecados. Como dice Salmos 32:5, confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Él perdone nuestros pecados. ¿Ve? Ahora, si nosotros lo encubrimos, nos va a suceder esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ve, hermanos, es muy tajante la palabra de Dios. Así que, hermanos, si nosotros queremos alcanzar el favor de Dios, queremos tener bendiciones, queremos tener prosperidad en la vida mediante Dios, pues hay que confesar todos nuestros errores. ¿Ve? Que no sea, como dice el dicho, de la boca para afuera, sino con nuestro corazón, con un corazón contrito y humillado, despojándonos, dejando libre todo nuestro corazón, para que Dios vea de que en verdad nos estamos humillando a Él, sinceros.
¿Ve? Ahora, hermanos, si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que pasa? ¿Ve? Ya hemos visto que debemos confesar nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados. Ahora dice, y si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que va a pasar? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Ahí está, ¿no es? Por eso, hermanos, la confesión delante de Dios es muy buena, digamos así. ¿Qué es lo que pasaba? Miren, hermano, cuando éramos católicos, nos íbamos a la iglesia, al curita, que la confesión, nos golpeamos el pecho cuántas veces, y sabiendo sobre todo de que ellos prácticamente, hoy sabemos de que ellos no son nada. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros como ya conocedores, cómo debemos confesar nuestros pecados a Dios? ¿Ve? Ahora dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el ser humano todavía, hermanos, quizás no todos, sino que algunos todavía vivimos en la maldad todavía, hermanos. Como carnales que somos, lo digo así, vivimos en la maldad todavía. Yo conozco, no es por crítica, pero yo conozco hermanos en la congregación de que todavía son soberbios, son egoístas. Y eso es maldad. Y eso es malo delante de Dios. Por eso digo, como creyentes que somos, ya no debemos proceder de esa forma, hermanos. Aunque no querramos, pero siempre, como dice Pablo, hay algo en nuestro cuerpo que batalla. ¿Ve? El espíritu de Dios y el espíritu del mal. Siempre estamos batallando, tenemos una batalla frontal. Dice, todo aquello bueno que quiero hacer, yo no lo hago. Mas aquello que no quiero, eso lo hago. A veces estamos con nuestros ánimos bien en la casa, de repente cambiamos de parecer de un momento a otro. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Eso es lo que dice Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. ¿Por qué? Porque siempre estamos en lucha constante con el enemigo. ¿Ve? Vamos a ver con un último versículo, hermanos, que nos aconseja el apóstol Santiago. Capítulo 4, verso 8. Dice así: eso es lo que estamos viendo, hermanos, justo lo que estoy diciendo. Nos dice el apóstol Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como quien decir, busca a Dios y lo encontrarás. Como dijo Jesús, toca las puertas, se te abrirá. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ve? Por eso decía, hermanos, que quizás nosotros, como creyentes que somos, ya no debe haber esos cambios en nuestro parecer, ¿no? Pero a veces, como todavía estamos batallando, por eso digo que a veces hay un cambio en nosotros cuando salimos de acá. ¿Ve? Siempre va a haber quizás ese cambio, porque estamos siempre luchando. Y sabemos que la lucha no son contra carne,
sino contra potestades del aire, dice Pablo. ¿Ve? Ojalá, hermanos, tomemos siempre este hecho de conciencia en nosotros y examinarnos a nosotros mismos, nuestro proceder, y encaminarnos y acercarnos más a Dios. ¿Ve? Porque no piensen de que el hermano Ricardo lo dice así, porque predica así. Bueno, cada uno debe tomar su examen en sí mismo, ver su proceder. Porque yo no sé la hermana qué hace en su casa, el hermano cómo procede en su casa, yo no sé. Por eso dice que queda en cada uno de nosotros nuestra conciencia ya. Amén, hermanos. Bien, hermanos, hasta aquí mi participación y la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, hermanos y hermanas.